bipolar y lo que está netamente sustituyendo, como ya hemos conversado. Voy a estar atrás, en moradita. Ahorita está el mano. Está bien. Ya ahí te tiene. Ah, mira, enfermedades frecuentes del sistema endocrino y su correlación estomatológica. Abelardo Alejandra C. Tratar de que ustedes se interesen un poco por la endocrinología, ahora que están haciendo prácticas clínica médica. La verdad que de todas las especialidades, la endocrinología es una especialidad muy fascinante, apasionante, porque uno de los ejercicios es tratar de explicar por qué un paciente tiene tantos cambios en todo su organismo. Uno hace el análisis de todos los signos y síntomas que tiene, y al final detecta que de repente es por un exceso de hormona o por una deficiencia de hormona. Y cuando uno hace el diagnóstico, no nos quedamos solamente con él, sino comenzamos el tratamiento y todas las molestias que tiene el paciente se revierten. Si el paciente llega a un estado como si no hubiese tenido nunca absolutamente nada. Hay muchas otras enfermedades donde es también muy interesante hacer diagnóstico, pero no tienen esa expectativa de tratamiento. En el endocrino, realmente la mayoría de los problemas tienen una solución. Entonces ahora vamos a hablar del sistema endocrino y alguna relación con de su mucha relación con patología de la enfermedad polar. ¿Cómo pasar? Sí, claro. Entonces, hablar del sistema endocrino es hablar de todo un sistema, ¿no? De glándulas de secreción interna. También llamado ¿Qué son las glándulas de secreción interna? Son aquellos órganos, ¿no?, que van a producir una sustancia, un producto, ¿no?, que va a ser vertido hacia el torrente circulatorio para actuar a distancia. Esa es la característica de una glándula de secreción interna. El hígado, por ejemplo, las glándulas salivales que ustedes van a tener contacto son glándulas de secreción externa. Hay productos, en este caso la saliva, ¿no?, pero ese producto va a ser vertido a través de un conducto exógeno hacia el exterior. Esa es una glándula de secreción externa. Pero el sistema endocrino estudia a las glándulas de secreción interna. El tejido endocrino y se crea un tipo de sustancias llamadas hormonas que son lideradas al torrente sanguíneo y regulan muchas de las funciones del cuerpo. Ya les dije que son las glándulas endocrinas, que son las glándulas endocrinas, pasamos, y si el producto de las glándulas endocrinas es una hormona, son sustancias químicas localizadas en las glándulas endocrinas, ¿no? Básicamente funcionan como mensajeros químicos, transportan información de una célula a otra, ¿no? Y por lo general son generadas directamente dentro del torrente sanguíneo. Ahora, estas sustancias, estas hormonas, también pueden tener un efecto sobre la misma célula. Estamos hablando de un efecto autoclínico. También estas hormonas, estas sustancias, pueden tener un efecto sobre la célula que está a un costado, adyacente. Eso se llama un efecto paraclínico. Pero cuando tiene que viajar a través del torrente circulatorio a un órgano distante para que ejerza su efecto, hablamos del efecto endocrino. Entonces, tienen ustedes idea de también cómo se relacionan las hormonas con las células, entendiendo cómo van a actuar. Ahora, las hormonas van a actuar sobre un órgano blanco, ¿no? Vamos a decir, por ejemplo, la hormona de crecimiento, para que ejerza el efecto de crecimiento, va a actuar sobre el cartílago de crecimiento para que las personas crezcan, ¿no es cierto? Entonces, ese efecto sobre el órgano diana, ¿no?, órgano blanco, ¿no?, va a ser uniéndose a los receptores. Entonces, la hormona va a unirse a los receptores celulares, ¿no? En unos casos los receptores van a estar localizados a nivel de la membrana celular. En otros casos estarán localizados a nivel del citoplasma y en otros casos los receptores van a estar localizados a nivel del endocrinio. Entonces, así es como va a llegar la información de las hormonas hacia las células blancas. Entonces, hay varios ejemplos que ya ustedes van a ver con entendimiento, ¿no?, que quieren que tengan la idea bien clara. Este es un ejemplo, por ejemplo, de un receptor a nivel de la membrana citoplasmática, ¿no? Hablamos de hormona de crecimiento, que se une, ¿no?, al receptor a nivel de la membrana citoplasmática y va a activar toda una cadena, ¿no?, de enzimas, ¿no?, para que al final lleguen al ADN para la síntesis de las proteínas. Eso pasa cuando el receptor está a nivel citoplasmático. Pero, por ejemplo, las hormonas esteroideas, que son
que se producen a nivel de las glándulas suprarrenales o a nivel de las neuronas, como varios testículos, ¿no? Van a tener su receptor a nivel de estotasmo. Y las hormonas tiroideas, por ejemplo, van a tener el receptor directamente a nivel del núcleo. Por esa razón es que el efecto suele ser a largo plazo cuando tiene que viajar la hormona a atravesar hasta el núcleo. Ahora, otro concepto que quiero que tengan claro es que las hormonas, para que tengan su efecto real, tienen que estar liberados. Normalmente las hormonas cuando llegan a la sangre van a estar unidas a las proteínas, por ejemplo a la albúmina generalmente, ¿no? Se unen. Esa hormona unida a la albúmina no va a tener un efecto real cuando llega a su órgano diana, va a tener que separarse, ¿no? Y la fracción libre es la que va a tener el efecto final. Entonces, este es el efecto del receptor glutamato, este es el tema de las hormonas libres. La fracción libre es la que va a tener el efecto final, no la fracción unida a las proteínas. Entonces, cuando yo quiero saber el estado real hormonal de un paciente, por ejemplo, con relación a la tiroides, yo puedo dosar el T4 total, o sea, la tiroxina total, pero ese no me va a dar exactamente la información que tan suficiente está la producción hormonal. Voy a dosar yo T4 libre, o sea, las fracciones libres. Existe T4 libre, existe testosterona libre, ¿no? Entonces, son las fracciones libres las que realmente me determinan si existe exceso o deficiencia de una hormona determinada, y esa es la que va a hacer el efecto sobre el cuerpo bajar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los efectos de las hormonas? Ya estamos entrando en cuentas técnicas. Son efectos múltiples, son efectos sistémicos. En unos casos van a estimular la función de un órgano, ¿no? Por ejemplo, la tiroides va a producir, la hormona tiroidea va a hacer que el corazón lata más rápido, por ejemplo, ¿no? O sea, que se aumente la función, ¿no? Puede ser también que los intestinos se muevan más rápido y aumente la función. En otros casos va a tener un efecto trófico, va a hacer que las células crezcan. En otros casos el efecto suele ser más bien inhibitorio, ¿no? Entonces, la verdad que los efectos hormonales son múltiples. En unos casos son inhibitorios, en otros casos actúan como antagonistas, en otros casos actúan como sinergistas, o sea, actúan de la mano con otra sustancia más para que cumplan la misma función, ¿no? En otros casos dijimos que el efecto trófico, o sea, para estimular el crecimiento. Por ejemplo, la hormona estimulante de la tiroides que se produce a nivel de la hipófisis hace que la glándula tiroidea crezca. El efecto trófico, ¿no? Y en general, lo que quiero decirles es de que el organismo es tan sabio que trata de mantener niveles normales de las hormonas. Es como en el caso de la glucosa, por ejemplo. La glucosa se maneja en rangos normales, de 70 a 100, no pasa de ese rango. Si sube mucho, inmediatamente se libera insulina para que no se suba mucho, para que baje la glucosa. Si baja mucho, inmediatamente se libera glucagón, que es otra hormona, para elevar el nivel de glucosa. O sea, tratamos de mantener todo dentro de rangos normales, y esto con la ayuda de las diferentes sustancias, diferentes hormonas que hay en nuestro organismo. ¿Y cuál es la naturaleza química de las hormonas? Hay de diferentes naturalezas. En unos casos son de tipo cortisol, en unos casos son de naturaleza peptídica, ¿no? En otros casos son proteínas, por ejemplo, hormona de crecimiento. En otros casos son esteroides derivados del colesterol, ¿no? Cortisol, estrógeno, progesterona. En otros casos solamente son péptidos, hormona antidiurética. En otros casos son simples derivados de un aminoácido. Por ejemplo, conocen el aminoácido tirosina. Si a la tirosina yo lo añado yodo, forma la monoyodotirosina. Y cuando pongo dos yodos, forma la diodotirosina. Y si yo junto dos diodotirosinas, hacen el T4, la tetraiodotirosina, que es la tirosina. O sea, son derivados de aminas en los casos. Y obviamente la adrenalina es una hormona. Adrenalina, la dopamina es la sustancia producida a nivel del hipotálamo que va a frenar a la hipófisis para que no produzca prolactina, la hormona que tiene que ver con la leche. Entonces, la naturaleza de las hormonas es distinta. Proteínas, glicoproteínas, péptidos o simplemente derivados de los aminoácidos. Y vamos a ver qué hormonas conocemos. Son muchas las hormonas, pero vamos a hablar, por ejemplo, de la famosa TH, la hormona de crecimiento, llamada también somatotropina. Las células que la producen son las somatotropas, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? Estimula el crecimiento. La hormona estimulante de la tiroides, la tirotropina, que es SH, que actúa sobre las células tirotropas de la hipófisis. La ACTH, hormona adrenocorticotrópica, que hace que las glándulas suprarrenales comiencen a producir cortisol.
las gonadotropinas, que son LH y FSH, ¿no? Van a actuar sobre las gónadas, ya sea ovarios en la mujer y testículos en el varón, para que produzca no solamente las hormonas, en este caso, ¿cuál es la hormona masculina? La testosterona. ¿Cuáles son las hormonas femeninas? Estrógeno, progesterona. No solamente es la producción de hormonas, sino también va a estimular a la gametogénesis, o sea, la formación de gametos. En el hombre será los espermatozoides y la mujer serán los óvulos. Entonces, fíjense, la maravilla que es el estímulo hormonal. La prolactina que va a encargarse de producir la leche. Ahí les presento varios grupos hormonales. Entonces, un poco de lo mismo, ¿no? A nivel de la mama, a nivel de las gónadas, a nivel de la tiroides, para producir hormona tiroidea, el estímulo de la CPH sobre la corteza suprarrenal para la producción del cortisol. El cortisol es un glucocorticoide vital. Gracias a ello tenemos buena presión, tenemos buen nivel de glucosa, tenemos buen estado de alarma, de alerta. Tenemos un susto, inmediatamente se libera el corticoide y nos pone en estado de alerta. Es una hormona maravillosa, que si no hay, me da una crisis, se me baja la presión, se me baja la glucosa y me puedo morir. De todas las hormonas, la más vital, se puede decir, es los glucocorticoides, el cortisol. Y eso también quiero que lo recuerden. Y les decía que las hormonas se regulan, tienen un mecanismo de regulación fabuloso. Y uno de estos ejes regulatorios es el eje hipotálamo, hipófisis, glándula periférica. No todas las glándulas endocrinas están reguladas por este eje. Por ejemplo, el páncreas no está regulado por este eje. El páncreas, para la producción de insulina, no tiene esta regulación, no depende del hipotálamo, ya tiene otros sensores. El páncreas se regula, por ejemplo, por los niveles de glucosa, ¿no? Si la glucosa sube, les dije, se libera insulina. Si la glucosa baja, se libera glucagón. Es otro mecanismo de regulación. En el caso de las paratiroides que están detrás de la glándula tiroidea, el mecanismo de regulación son los niveles de calcio. Si el calcio baja, entonces se libera más hormona paratiroidea. Si el calcio sube, se reduce el nivel de hormona paratiroidea. Entonces, siempre el organismo, tratando de mantener en rangos normales, va a utilizar estos mecanismos de regulación. Y este es el principal eje hormonal, el más importante. Se habla de las particularidades, pero este es el más importante. Muchas de las glándulas están reguladas por este eje. ¿Y qué significa este eje? Significa que a nivel del cerebro, ¿no?, va a haber una orden para que a nivel del hipotálamo, que se encuentran localizadas unas neuronas que tienen la capacidad de producir hormonas, las hormonas liberadoras que van a estimular a la hipófisis para que produzca las hormonas hipofisiarias, para que a su vez estimule sobre una glándula periférica. Más fácil, el eje tiroideo. A nivel del hipotálamo se va a producir la hormona liberadora de tirotropina, que va a actuar sobre la hipófisis para que la hipófisis produzca el TSH, la hormona estimulante de la tiroides, para que a su vez ese TSH, hormona estimulante de la tiroides, actúa sobre la glándula tiroidea para que produzca la hormona tiroidea, o sea, la tiroxina. Ahora, no queda ahí la película. Cuando se produce la hormona tiroidea, les dije, si hay exceso de hormona tiroidea, se va a producir un freno acá, para disminuir los niveles de TRH a nivel del hipotálamo. Entonces no hay TSH y se va a frenar, ¿no? Entonces dice, para de producir hormona tiroidea porque tienes en exceso. Entonces se regula. Al revés, si la glándula tiroidea se enferma, ¿no?, hay poca producción de hormona tiroidea, entonces inmediatamente va a censar el hipotálamo y va a decir, nos está faltando hormona tiroidea, entonces va a elevarse el nivel de TRH y eso va a elevar el nivel de TSH. Se eleva el TSH, ¿para qué? Para que con más sobre le diga a la tiroides, tienes que trabajar más porque estás produciendo poca hormona tiroidea. Entonces eso se llama el retrocontrol, hay un retrocontrol. Y esto es lo que utilizamos nosotros para hacer el diagnóstico, para decir en qué momento está enferma la glándula misma, en qué momento está enferma la hipófisis, en qué momento está enfermo el hipotálamo. Entonces hay un concepto que también quiero que se lleve, ¿no? Hablando del eje hipotálamo, hipófisis, glándula periférica, está en el concepto de lo que es primario, secundario y terciario. Por ejemplo, vamos a decir que hay un paciente que tiene hipotiroidismo, o sea, tiene pocos niveles de hormona tiroidea. Cuando yo digo que es primario, estoy diciendo que el problema es a nivel de la glándula periférica. O sea, hipotiroidismo primario. Puedo decir que el hipotiroidismo es secundario. Cuando yo digo que el hipotiroidismo es secundario, es porque está enferma la hipófisis. Y digo que el problema es terciario cuando está enferma el hipotálamo. Y eso lo demuestro bioquímicamente. Por ejemplo, este paciente que tiene hipotiroidismo tiene bajo nivel de hormona tiroidea, porque su glándula está enferma. Como está bajo
el nivel de hormona tiroidea, el TRH va a estar alto y el TSH va a estar alto. Yo hago los exámenes hormonales en el laboratorio, voy a encontrar T4 bajo con TSH alto. Ese es un hipotiroidismo primario. Pero si el problema fuese a nivel de la hipófisis, como no hay orden, entonces no hay hormona tiroidea, el T4 también va a estar bajo, pero el TSH también va a estar bajo. ¿Ve? En un caso el TSH está alto con T4 bajo, ese es un hipotiroidismo primario, pero en otro caso el T4 está bajo, pero el TSH está bajo también, ese es un hipotiroidismo secundario. Y así yo puedo ir localizando a través de los exámenes a qué nivel se encuentra el problema. Doctor, ¿y si el TSH, si la hormona tiroidea 3 y la T4 estuvieran elevados ambos? Muy buena pregunta, entonces viene la contraparte. Si están elevados, ¿no? Hago dosaje, el paciente tiene exceso de hormona tiroidea, usted tiene diagnóstico de hipertiroidismo. Cuando hay poco, decimos que es hipotiroidismo. Cuando hay exceso, se pregunta, ese paciente tiene hipertiroidismo. Ahora, puede ser que el problema sea, digamos, a nivel de la hipófisis. Si fuera a nivel de la hipófisis, el TSH estaría elevado y las hormonas tiroideas también estarían elevadas. Pero la mayoría de los problemas de hipertiroidismo generalmente son primarios. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Pregunta muy buena. Las hormonas tiroideas elevadas que tienen hipertiroidismo, pero el TSH va a estar suprimido por el mecanismo del feedback, ¿no? Así que es todo lo contrario. Cuando hay exceso de hormona, hay una frenación, está suprimido, está no detectable. Cuando hay poca hormona, es que se va a actuar hacia la función de mayor niveles de hormonas, tanto del TRH como del TSH. Específicamente en el hipertiroidismo primario, están elevadas las hormonas tiroideas y está suprimida el TSH. Y así vamos a encontrar en el primer laboratorio. Esto ya no vamos a mencionar, pero es un concreto, y creo que hemos hablado del eje tiroideo, ¿no? Ya les dije, pues vamos a avanzar. Entonces, en endocrinología en general, nosotros valoramos todo lo que trae el paciente. Nos interesan los síntomas, nos interesan las funciones vitales, nos interesan las funciones biológicas. ¿Cuáles son las funciones biológicas? El apetito, ¿no? La sed, ¿no? Las deposiciones, el hábito defecatorio, todo eso cuenta. Si un paciente tiene mucha sed, ya estoy pensando en que pueda tener diabetes, por ejemplo. Hay dos diabetes, la diabetes mellitus, la dulce, por problemas con la insulina, o la diabetes insípida, que tiene que ver con una hormona, la antidiurética, que tiene que ver con la retención de orina, ¿no? Entonces, si no hay hormona antidiurética, se pierde orina. Hay mucha orina, hay pérdida de orina, y eso da obviamente mucha sed. Entonces, cualquier problema en las funciones biológicas puede estar asociada a un trastorno endocrinológico. Entonces nos interesa todo. Nos interesa el examen físico, cómo está la piel, cómo está la cara. A veces solamente por viendo el rostro, yo puedo decir que ese paciente tiene exceso de cortisol, o sea, tiene síndrome de Cushing. O puedo por el rostro también decir que ese paciente tiene hipotiroideo. Es decir, entre el paciente nosotros ya nos estamos dando cuenta. Si viene con los ojos saltones, muy tembloroso, yo ya le digo, ese paciente tiene hipertiroidismo. Entonces, en endocrinología es muy fascinante la riqueza semiológica, la clínica, nos importa mucho. Todo vale, poco es decir. Bajo de peso, hay muchos problemas. El hipertiroidismo, diabetes, insuficiencia, bajar de peso. Talla corta, con problemas de hipotiroidismo también, hay problemas de hormona de crecimiento, problemas de insuficiencia, también se asocia a talla corta. Porque hay retardo en el desarrollo también, se asocia a hipotiroidismo, ¿no? Se asocia a problemas gonadales, ¿no? Problemas con la menstruación también está relacionado a problemas endocrinológicos, muchas enfermedades relacionadas, la prolactina, la tiroides, ¿no? Cuando hay engrosamiento cervical, o sea, roso, eso está hablando de problemas tiroideo, la sed, el exceso de vello, o sea, cualquier expresión generalmente está relacionada con problemas hormonales. Y para nosotros es muy importante la evaluación, el examen completo. Y acá más sí, ¿no? El exceso de sudoración, el flashing, por ejemplo, la menopausia, o el cromocytoma como el exceso de catecolaminas, o la hipertensión, pacientes que tienen hipertensión severas, en pacientes jóvenes, porque es muy común la hipertensión en los mayores, ¿no es cierto? Esa se llama la hipertensión esencial, no tiene explicación. Pero si se presenta en un joven y es bien severa, puede ser porque hay un tumor que está produciendo exceso de catecolaminas, un tumor que está produciendo exceso de aldosterona, o que tenga, por ejemplo, Cushing. Hay causas hormonales relacionadas con hipertensión. Entonces, todos nos interesa. Disfunción eréctil con problemas gonadales, debilidad muscular con Cushing, por ejemplo, el problema de osteoporosis relacionado con el problema del calcio, la hormona paratiroidea, ¿no? Alteraciones faciales, que dije, solamente por expresión facial me puedo dar cuenta que el paciente puede tener una u otra enfermedad, ¿no? ¿Cuáles son las enfermedades endocrinas más frecuentes? Diabetes, hipotiroidismo, ovario poliquístico. Menos frecuentes, hipertiroidismo, diabetes tipo 1, hipogonadismo masculino, ¿no?
Y hay otras que son muy raras, por ejemplo, la acromegalia, que es aquella por exceso de volumen de crecimiento, es una que se presenta 1 cada millón o 1 cada 4 millones de habitantes. Entonces, hay muy pocos pacientes que tengan acromegalia. Entonces, existen veas muy raras, ¿no? Muy raras, pero existen las más frecuentes, como decíamos, es la diabetes tipo 2, o el hipotiroidismo, o si no, el diabetes. Pero ya les he comentado también que todos nos interesa la presión, la piel, cómo están las gónadas, por ejemplo, ¿no? Una persona adulta que tenga genitales, un varón, ¿no? Genitales de niño, entonces ahí hay un problema hormonal. Definitivamente algo ha pasado con la testosterona, entonces ya estamos hablando de un hipogonadismo. Entonces todo puede tener la piel, el cuello, los ojos, el cabello, en unos casos el cabello se pone casposo, se cae, todo eso podría estar relacionado a un problema endocrino. Y les estaba manifestando que la expresión de las hormonas puede estar en dos grandes grupos. O hay exceso de hormona, estamos hablando de la hiperfunción, o hay deficiencia de hormona, estamos hablando de la hipofunción. Entonces, ¿será hipertiroidismo, o será hipergonadismo, o será hipotiroidismo, hipogonadismo, hipoadrenalismo, cuando la función de la glándula de tiroides está disminuida o está enferma? Así es como se enferman las glándulas. Entonces, la hormona tiroidea tiene que ver con el crecimiento. Siempre digo, la hormona tiroidea es como la batería del organismo. Cuando está en exceso, todo funciona para más. Funciona más el pensamiento, funcionan más los latidos cardíacos, están acelerados, los intestinos también, el paciente va 3-4 veces al baño cada vez que come, va, por ejemplo, ¿no? La piel se pone más finita, los reflejos están más exaltados. Y un efecto sistémico en todo el organismo, todo para más. Y si está disminuido en el hipo, todo está disminuido. El pensamiento, la temperatura baja, los latidos son más lentos, el hábito respiratorio, las respiraciones, los mismos movimientos. Entonces, fíjense, es interesante el tema relacionado con la glándula tiroidea, porque es fácil de entender. Ahí tienen toda la clínica, ¿no? El del hipotiroidismo, el estreñimiento, la que se habla, una lista de síntomas: se queda de pie, palidez, aumenta un poquito de peso, se pone un poco, la voz se pone ronca, bueno, que la memoria, ¿no? Todo eso pasa con el hipotiroidismo. Y en el caso, fíjense, yo quiero que vean este rostro, ¿no? de esta señora, ¿no? Hay un poco fíjense, estaba un rostro hinchado, nosotros le llamamos una facies viscerematosa, un rostro hinchado, los párpados están hinchados, y un rostro inexpresivo, no expresan nada, ¿no? Es un rostro inexpresivo, miren los labios están engrosados, todo esto por la infiltración de una sustancia aminobucanos que se ve en el hipotiroidismo. Detectamos el problema, ¿saben? Le hacemos los exámenes, T4 está bajo, T4 está bajo, los hormonas tiroides está bajo, diagnóstico hipotiroidismo, le comenzamos a dar tratamiento. Y miren, la señora tiene un rostro alegre, está más esbelta, más estilizada, todo por una deficiencia hormonal. Y así van a pasar siempre que hagamos un tratamiento correcto, los pacientes van a cambiar totalmente, van a ser otras personas, van a tener otra calidad de vida. Entonces, el hipotiroidismo específicamente el test de la calidad oral puede asociarse a macroglosia, lengua grande, lengua crecida, y un rozamiento de los labios que vimos en esta paciente. En el caso de un niño puede asociarse a micropnatia, ¿no? O una mordida abierta, pérdida de la saliva, respiración bucal, por lo mismo que tiene la lengua crecida puede ser, y hay una erupción dental retrasada. Por eso también es una de las explicaciones por qué los niños tienen en general un retardo en el crecimiento, porque los cartílagos de crecimiento, la edad ósea está retardada. Eso explica también la erupción dental retrasada. Eso se ve en el paciente que tiene hipotiroidismo. En el hiper es todo lo contrario, todo está acelerado, ya, vamos a avanzar. ¿No? En el hiper también tenemos pacientes con bozo, que es un bozo, crecimiento de la tiroides. Bozo significa eso, hiperplasia de la tiroides. Es una paciente que tiene los ojos abiertos por el hipertiroidismo. Acá hay un músculo tarsal que cuando hay exceso de hormona tiroidea se contrae, tiene los ojos abiertos. Pero aparte de que tiene la retracción palpebral, este paciente tiene una protrusión de los ojos. Eso se llama exoptalmos, que es una enfermedad específica que es la enfermedad de Graves base. Esta paciente le damos tratamiento y seguramente toda su expresión va a mejorar. A veces, claro, quedan recuerdos del exoptalmo, en algunos casos. El paciente ya tratado le puede quedar el recuerdo del exoptalmo, porque ese es un problema diferente, no necesariamente relacionado con las hormonas tiroideas. Entonces, en el hipertiroidismo, todo lo contrario, taquicardia, se sube la presión, temblor, palpitaciones, nerviosismo. Cuando una paciente está eléctrica, hay que pensar que de repente es hipertiroidea. Eso, por ejemplo, la tiroides. Y sobre todo si bajan de peso, ¿no? Están acelerados y bajan de peso, existe la paciente que tenga hipertiroidismo.
la piel se pone caliente, muy finita, ¿no? Hay aumento del apetito y a pesar de que comen más, bajan de peso. Y a nivel oral produce erupción prematura, mientras que en el hipo hay un retardo en la maduración ósea en general y tanto en la nutrición. En el hipo es todo lo contrario. Estos niños que tienen hipertiroidismo rápido puede hacer cierre de cartílagos y de repente la talla esperada al final crece inicialmente rápido, pero no alcanza la talla esperada. O sea, pueden tener problemas con la talla final. A nivel oral produce prematura de la dentición y osteoporosis también, porque está relacionado con mayor retardo. Entonces, el otro grupo hormonal que es interesante hablar es el tema relacionado con el calcio. Entonces, ¿quién está relacionado con el calcio? Varios órganos. Las paratiroides, esta es la glándula tiroidea, ¿no? Y detrás de la glándula tiroidea se encuentran 4 paratiroides. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Tratan de mantener el calcio en rangos normales. ¿Y de dónde sacan el calcio? Sacan de los. ¿Con la ayuda de quién? Del riñón, de los intestinos, porque esos son los que van a absorber la vitamina D, se va a activar a nivel del hígado, a nivel del riñón, y todos van a contribuir para que el calcio se mantenga en niveles normales. Si baja el calcio, entonces va a vivir mayor porción de hormona paratiroidea. Pero eso, cuando hablamos de la regulación normal, pero también se pueden enfermar las paratiroides. Por ejemplo, puede ser que acá aparezca un tumor, ¿no? Y este tumor, al crecer, va a aumentar su funcionamiento, entonces va a aumentar las hormonas paratiroideas. ¿Y qué hace la hormona paratiroidea? Saca calcio del hueso. ¿Eso qué significa? Que el calcio en la sangre se va a elevar, va a producir hipercalcemia. Al sacar el calcio del hueso, va a hacer que esos huesos sean frágiles y de repente los pacientes van a hacer osteoporosis, ¿no? Y ese exceso de calcio también va a hacer que se formen los cálculos. Los pacientes van a tener cólicos, cálculos de vía urinaria, ¿no? Y por seguir tratamiento sacamos ese tipo. No hay enfermedades en que se enferman las 4 paratiroides, porque es la cosa más grave, porque el tratamiento tiene que ser la activación de todas las paratiroides, porque obviamente el exceso de calcio hace daño. Ahora, pasa que el paciente tiene un cáncer de tiroides y le sacan la tiroides y como complicación de la cirugía se sacaron también las paratiroides. También estamos en problema. No hay paratiroides y la paratiroides tiene que ver con la regulación del calcio, y en este caso el calcio también va a estar bajo. La hipocalcemia es terrible, la hipocalcemia se asocia a calambres, contracciones, no tiene calidad de vida, ¿no? Y hasta se puede morir. Pero felizmente nos damos cuenta de que esta paciente ha sido operada de la tiroides y está haciendo los síntomas, por ejemplo, el pulso, el cheposteno, las contracciones. Estamos pensando que tiene calcio bajo, le medimos calcio, el calcio está bajo, y le comenzamos a dar tratamiento con calcio y también con vitamina D, la forma activada, entonces normalizamos el calcio. Entonces, en el hiperpara, que les he estado hablando, ¿no? Hay un exceso en la producción de la hormona paratiroidea, ¿no? Puede afectarse, en este caso es otro de primario cuando se afecta las mismas paratiroides, secundarios cuando se afecta el riñón, ¿no? Lo simple es que hay hipercalcemia, ¿no? Con afectación ósea, renal y sistémica. Ya les he comentado la historia. Y a nivel oral puede haber algunas expresiones que son súper interesantes, la presencia de un tumor paro. Entonces, abren la cavidad oral y vemos un tumor de repente a nivel del paladar interior, de la mandíbula, detrás del último molar, ahí pueden encontrar expresiones localizadas generalmente en la lámina cuadrada, ¿no? Un tumor que ustedes sacan la radiografía es un tumor que ha con una proliferación ósea, ¿no? Y con zonas de osteoporosis, ¿no? Esa es la característica de un tumor pardo, ¿no? Hay pérdida de espesor óseo, hay alteraciones dentales, maloclusión, calcificación de los tejidos blancos, todo eso se puede ver en un paciente que tiene hiperparatiroidismo. Y esos tumores pardos pueden estar localizados en cualquier parte, en la calota también, me parecen como tumores. Son tumores en las costillas, en cualquier sitio que haya un hueso, pueden desarrollarse estos tumores pardos. Y hemos tenido un paciente que siempre cuenta esta anécdota, ¿no? Que fue evaluado en el INEM y fue desahuciado, porque decían que esos tumores eran las metástasis de un tumor, creo, a nivel de la columna, etc. Lo desahuciaron. Vino con nosotros, vimos que tenía otras cosas más, tenía problemas de osteoporosis, tenía problemas de fracturas patológicas, o sea, sin haberse caído, se fracturó la cadera, ¿no? Hicimos el examen del calcio, el calcio estaba alto, entonces se trató de un paciente con hiperparatiroidismo, no tenía ningún cáncer metastásico. Todo eso era producto del exceso de hormona paratiroidea que nos estaba dando un tumor que sí fue cáncer, un cáncer pero de la paratiroides. Para haber dado tanto nivel de calcio de hiperparatiroidismo era porque tenía un carcinoma de la paratiroides. Pero fue operado con éxito y el paciente actualmente lo vemos en el endocrino con un muy buen control. Fíjense, el hiperparatiroidismo. Hasta estas expresiones que tumores
Y eso mismo se puede ver a nivel de la cavidad oral. Y el hiperparatinoidismo se asocia muchas veces, puede ser por un solo tumor, o otras veces a otras enfermedades de neoplasias endocrinas múltiples. O sea, cuando uno encuentra a un paciente con hiperparatinoidismo, puede ser que trate de un portador de neoplasia endocrina múltiple. En estas neoplasias endocrinas múltiples, por ejemplo, de manera interesante, estos pacientes van a tener un tumor de la paratiroides, van a tener un tumor del páncreas, van a tener un tumor, por ejemplo, de las glándulas suprarrenales, o pueden tener un tumor de la misma glándula tiroidea, que son las neoplasias endocrinas múltiples. Hay varios de tipo 1, las PP, paratiroides, páncreas y la hipófisis, la pituitaria, o cuando es el tipo 2, cuando se compromete además la glándula tiroidea. Llamamos el hipoparatiroidismo. Entonces, si el hiperpara es por exceso de hormona paratiroidea y con hipercalcemia, el hipopara, que ya les he contado, es por deficiencia de hormona paratiroidea, ¿no? Por lo tanto, la expresión clínica va a ser la hipocalcemia. Los pacientes van a tener, ya les digo, también los calambres, ¿no? Aumento de la excitación neuromuscular, parestesias, espasmos, tetáneos, ¿no? Anomalías en el pelo, piel y uñas, y también el hipoparatiroidismo va a tener expresión a nivel de la cavidad oral. Parestesias labiales, por ejemplo, ¿no? Comienzan a tener adormecimientos, contracciones, alteraciones del músculo facial, exostosis mandibulares, edad dental retrasada, hipoplasia neumática, formación anómala de parenquima, raíces acortadas e hipodoncia. Para pensar, como ustedes vean, se puede pensar en un hipoparatiroidismo. Por ejemplo, el cálculo pulpares. Acá lo curioso es que los pacientes que tienen hipoparatiroidismo suelen tener calcificaciones también a nivel del sistema central, a nivel del cerebro, o a nivel pulpar también, a nivel de cálculo pulpar. Mayor tendencia a aparecer cáncer, hay depresión. Entonces, los problemas hormonales también se van a asociar a algunas alteraciones a nivel de la cavidad oral. La enfermedad de Addison es una enfermedad que quiero que la recuerden, ¿no? La enfermedad de Addison significa insuficiencia suprarrenal primaria. Y la característica más importante es tienen el cortisol bajo, ¿no? Y además están hiperpigmentados, tienen una hiperpigmentación tanto de piel como de las mucosas. Entonces ustedes pueden encontrar pigmentación de los labios, de la lengua, de la mucosa de las encías, ¿no? También. Entonces esa es la característica. Los pacientes van a tener además astenia, se les baja la mucosa, se les baja la presión, baja el peso, inmunosupresión, no toleran el estrés, ¿no? Y por lo tanto es la enfermedad más grave endocrinológicamente hablando. Que a un paciente que da una crisis suprarrenal se le baja la presión, se le baja la glucosa, y si no se detecta oportunamente que el problema es la deficiencia de corticoides, el paciente se puede morir, ¿no? Entonces ustedes, alguna oportunidad que tengan de evaluar a un paciente, si ven en la boca pigmentación, tengan cuidado, porque podría tratarse de un paciente que tiene insuficiencia suprarrenal. Entonces el corticoide es muy importante para el estrés. Entonces digamos, el requerimiento normal de hidrocortisona es de 30 miligramos al día, ¿no? Ese es el requerimiento normal. Pero en condiciones de estrés se requiere mayor nivel de cortisol. El organismo libera mayor cantidad de cortisol, hasta por 10 veces. ¿Eso qué significa? Que si ustedes van a operar a un paciente que tiene insuficiencia suprarrenal, la operación de por sí representa un estrés. Entonces, antes de la operación, deben darle un tratamiento preventivo para el estrés. Porque como el paciente no puede responder al estrés, porque sus suprarrenales están enfermas, entonces le vamos a tener que poner una inyección de hidrocortisona de repente, si la cirugía va a ser mayor, para que no me haga una crisis adrenal, para que no se le baje la presión, para que no se le complique la operación. Ahora, si el estrés es pequeño, es moderado, un procedimiento muy sencillo, de repente bastará con que el paciente tome el doble de pastillas que normalmente suele tomar. Normalmente nosotros tratamos acá de los pacientes con prevención. Toman una pastilla en la mañana y media en la tarde. Si ese día el paciente va a ser sometido a un procedimiento sencillo, de repente le vamos a decir que usted debería tomar el doble de pastillas de prednisona antes de someterse al procedimiento quirúrgico, que en este caso representa algún estrés médico. Si es severo, el tratamiento es para Entonces no olviden la pigmentación, muy importante, tener mucho cuidado. De repente, antes de operar a un paciente con esas características, debería pasar con el endocrinólogo para que le dé una recomendación cuando debería ser la conducta antes de la operación. O sea, es lo que le llaman el riesgo endocrinológico. Ahora está de moda, ¿no? Así como existe un riesgo cardiológico, hay un riesgo endocrinológico. Ahí están las zonas pigmentadas, encías, ¿no? Para dar, la lengua, tiene uno que la lengua y ahí están las manchas. No solamente está la hiperpigmentación a nivel de boca, sino también está a nivel de los pliegues, a nivel de las cicatrices se hacen más hiperpigmentadas, entonces se puede ver también una melanodemia a nivel de la piel.
Y en una crisis los pacientes hacen dolor abdominal, confusión mental, vómitos, fiebre y se puede morir. Es un estado de gravedad. Si no se dan cuenta del diagnóstico, pacientes potencialmente pueden tener pérdida de la vida. Y la enfermedad contraria de la deficiencia de corticoides es el exceso de corticoides. Entonces, mientras en el Addison el problema es por una falta de producción de corticoides porque la glándula suprarrenal se enfermó, el síndrome de Cushing es la enfermedad producida por el exceso de corticoides. Entonces, acá hay uno puede detectar a un paciente el diagnóstico de Cushing. El paciente tiene cara de luna llena, se comienzan a subir de peso, aumentan de peso, la cara de luna, y ese aumento de peso es fundamentalmente de tipo abdominal, y en el abdomen muchas veces se producen unas estrías, ¿no? Hay debilidad muscular, hay hipertonía, se le sube la presión, si en el Addison baja la glucosa, en el Cushing sube la glucosa, hay diabetes. Si en el Addison baja la presión, en el Cushing sube la presión, ¿no? Hay osteoporosis, retardo en la cicatrización, es la expresión contraria del Cushing. Es un poco de lo mismo, fíjense la cara lunar, tiene cara de luna, ¿no? Acá se le ve un rubor facial, la piel se adelgaza, se forman estrías, ¿no? Aparece la giga, los músculos se adelgazan, hay debilidad muscular. Entonces, solo con ver, yo ya estoy haciendo el diagnóstico del síndrome de Cushing y le hago el dosaje de cortisol y debe estar en la cama. Es un paciente con las estrías, con un Cushing, tiene la cara redonda, con un rubor, ¿no? Es una paciente también con un rubor, cara de luna, y cuando se queda el tratamiento, la expresión es totalmente distinta. Ok, entonces mi intención ha sido motivarlos con la psicología y decirles también qué relación de patología oral que me hacen en el